Una de las diferencias entre libertad y libertinaje es que la libertad siempre tiene límites. Y el que es libre de verdad conoce los límites de su libertad. Se conoce a sí mismo. Ahí hay una frase que a mí no me gusta, que es una frase medio tonta. Mi libertad termina donde comienza la del otro. Es más o menos decir que en el punto H del universo comienza la libertad. Comienza la libertad. Es decir, cuando decimos eso que decimos, o sea, ¿cuál es ese límite? O sea, definimos el límite con una indefinición. Por eso me preocupa mucho. Hay que ser más claros. Claro, no, mi libertad se acaba donde comienza tu dignidad. Donde no te afecte. Claro, donde no te daño con tu dignidad, donde no usurpo tus posibilidades. Mis derechos. ¿Por qué a las mamás les da miedo tener hijos libres? Porque a ustedes, estoy hablando de mamás, no de papás, sí, mamás. Las mamás, sí, porque los papás sí... Son más abandónicos. Pero son más sanos en ese aspecto. Es verdad. Sí, suelta más que corra, que se arrastre. En este lugar donde yo lo veo que está seguro, pero dejo que se corra. Claro. En cambio, que corra. Pero en cambio, si es la mamá, no, que se va a arrastrar, se puede caer, se puede raspar, le puede doler, ¿sí? Las mamás en ese aspecto tendemos a ser más sobreprotectoras. Yo lo explico de la siguiente manera. Hay madres que necesitan, valga la redundancia, ser necesitadas, ¿sí? Y piensan que los hijos quieren ahorrarles dolor, ¿verdad? Quieren ahorrarle las fallas a los hijos sin entender que eso hace parte del proceso de aprendizaje. Doctora, uno de los temas gruesos es el de las suegras. Y no sé por qué creo que las suegras, normalmente cuando son malas suegras, a excepción de que sean malas personas, lo son por un mal manejo del tema de la libertad de los hijos. ¿Puede ser? Claro. No les permiten ser ellos mismos. Se involucran, toman decisiones por ellos. Le están diciendo cómo criar a los hijos, cómo vivir la relación, cómo debe comportarse el yerno, ¿verdad? O la nuera. Y eso trae muchísimas consecuencias cuando uno como hijo no es capaz también de colocarle límites, ¿verdad?, a ese papá y a esa mamá. Ahora, en algunos casos, y esto va a sonar feo y más que lo diga el padre Linero, en algunos casos es bueno el rebelarme frente a algunas situaciones. Sí, claro. Es sano. ¿Es sano? Es sano. Tengo derecho a la expresión, eso sí, sin agredir a los demás. Asertivamente. Asertivamente, no como ese que dice, lo que pasa es que yo soy franco y le digo la verdad en la cara al que sea, le guste o no le guste. Ese normalmente es grosero. Ese es maleducado, grosero. ¿Qué otra cosa? Eso sí. no, realmente no es libertad ni tampoco honestidad. Tienes que expresar lo que piensas y sientes, pero tienes que saber cómo lo dices, cuándo lo dices, en qué tono, en qué lugar y cuál es el propósito de decirlo. A mí me ha tocado decirle a mi mamá, discúlpame, pero no estoy de acuerdo contigo. Y no voy a hacer eso que estás queriendo que yo haga. O discúlpame, yo sé que estás preocupada por mí, pero tú tienes que permitir que tome esa decisión y estoy dispuesta, es mi decisión y también asumo los riesgos de ella. Ella es la mujer que amo y lo lamento. Aunque eso duela. Eso es más fácil decirlo como hijo que como papá. Sí, así es. Ahora, doctora, otro problema de la libertad es que a veces las mamás, perdóneme que lo ponga en términos de sexo, las mamás le dejan toda la tarea de autoridad al papá. Deja que venga tu papá. Sí, es también una forma de no asumir responsabilidad, de no entrar en confrontación con el hijo, ¿verdad? Y de mantener, de no incomodar al hijo, ¿sí? Y no, al hijo hay que incomodarlo. Por eso ser padres no es fácil. Por eso, como padres, tendremos que hacer durante mucho tiempo cosas que a nuestros hijos no les van a gustar, pero que necesitan que hagamos. Otra definición de libertad que no me gusta es la capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo. Eso no es verdad. Nadie elige lo malo. Cuando la gente elige lo malo creyendo que es bueno. Que era bueno. O sea, lo bueno en su momento. Sí, claro.
La libertad es la capacidad de elegir entre lo bueno y lo bueno. Entre lo bueno y lo bueno. Por lo menos lo que yo creo que es bueno. Y asumir los resultados. Claro, después me doy cuenta que no era bueno. Sí, que mi mamá me decía, pero no te metas con ese, esto, el otro, ese borrachón, ese mujeriego. Mamá, yo lo amo. Y después paga los platos rotos. Y después sí, lo eligió en libertad. En libertad. Tiene que asumir. Claro. Doctora, a mí uno de los temas que más me preocupa es la formación y la educación. A veces pienso que estamos, Paulo Freire tiene un texto precioso al respecto, a veces creo que estamos en una educación bancaria y no propiamente en una educación liberadora. No en una educación que hace hacer. Mire, por ejemplo, a mí me preocupa mucho en las empresas, en las universidades, a veces se educan para ser empleados. Sí, no para líderes, no para empresarios, ¿sí? No para gente que genere cambios, que tome decisiones. Dolorosamente. Dolorosamente. Porque no, lo que más necesitamos son empresarios, líderes, gente que determine. Innovadora, que se atreva a, que sea capaz de, que tome la iniciativa. Eso es lo que realmente necesitamos. ¿Por qué, doctora, nos encontramos con hombres o mujeres de 40, 50 años que todavía viven bajo el yugo de su mamá o que todavía viven en el yugo de su papá? Son esas personas que la mamá dice, mi nené, y el nené tiene 43. Y es bombril, no sale de la casa. Dígame, ¿por qué? ¿Por qué esas experiencias? Porque ser esclavo, como decíamos hace un rato, es más fácil que ser libre, ¿sí? Ser esclavo es a veces mucho más fácil. Y ese hijo está ahí, ¿verdad? No asume el reto de su libertad porque la mamá es la que lo mantiene, ¿sí? Porque de irse de la casa, si no hace lo que dice la mamá, se tiene que ir de la casa, de pronto le toca pasar trabajo, de pronto le va a tocar esforzarse más a tener techo, comida, dinero, y que la mamá cada vez que se meta en algún lío, la mamá vaya y lo resuelva. En algunas culturas a los 18 años, 19 años, el papá le dice al hijo, mira, bueno, ya es hora que te vayas a vivir aparte. Alguna cultura, aquí en el interior es así, madre. Bueno, mira, en algunas otras culturas que dicen, mira, hasta aquí ya llegó. Sí, ya. Por favor, mira, ya tienes 18 años, ya te eduqué lo suficiente, ya te da lo suficiente. Con mucho gusto te voy a colaborar, pero por favor puedes ir tú sabes, a ir a construir tu vida. Eso pasa mucho, doctora. Sí. O si te quedas aquí en mi casa, tienes que aportar y pagar los servicios y pagar aquello y pagar ayuda para la arriendo, etcétera, etcétera. Hacer también compras. ¿Eso está bien o no? Eso está bien. Aunque a nosotros nos cueste. Ay, pero por supuesto. Pero eso está bien, no lo debemos ver como mal. En particular acá nosotros, no solamente no dejamos que el hijo se vaya, sino que se quede, que se traiga a la mujer, a los nietos, todo el mundo arrumados en la misma casa. Y creemos que eso está bien, y eso no está bien. A los hijos hay que darles las herramientas, pero igual que hacen hasta los pájaros, cuando ¿cómo se llama? El pichón ya está listo para volar y no se decide, ¿qué hace? Lo sacan del nido. Lo saca del nido, pilas a volar, ¿sí? Los papás creemos que si hacemos eso, que si los obligamos a que asuman sus responsabilidades, si exigimos que asuman sus responsabilidades, somos malos padres. Somos buenos padres si los mantenemos en casa todo el tiempo y les resolvemos todos los problemas. Doctora, estoy pensando en cuando uno ve que el hijo se va a estrellar y decidió estrellarse. O a veces toca como padre dejar que se estrelle. ¿Toca? A veces toca porque los hijos no aprenden de la experiencia de uno, lamentablemente. Les toca vivir su propia experiencia. Les toca tomar de esa sopa. ¿Aunque esté salada? Aunque esté salada. Y después yo le tenga que dar un vasito de agua. Aunque tenga un poquito de cianuro. Aunque tenga un poquito de cianuro de arsenio. Sí, ¿para qué? Para aprender. No podemos vivir por nuestros hijos. No pueden aprender de nuestras experiencias. Ese sería el ideal. Pero hay cosas que definitivamente los hijos tienen que aprender y los papás vamos a estar allí con ese amor incondicional, pero no para alcahuetear, ¿sí? Para justificar, sino aquí está mi amor, aquí estoy acompañándote, pero acompañándote para que vayas a hacer frente a los errores que cometiste, ¿sí? Para que tengas que poner la cara, para que pagues el daño que realizaste, ¿sí? Ay, doctora, todo esto es más fácil decirlo, se lo juro. Siempre, siempre es más fácil decirlo. Doctora, una pregunta, ¿cómo enseñamos libertad entonces? Para que nos quede bien preciso. Bueno, primero que todo hay que aceptar que nuestros hijos nacen a través de nosotros, pero que no tienen por qué ser igual a nosotros, o sea que son diferentes, ¿sí? Y que en esa medida tendrás que respetar las aptitudes, las habilidades
y las preferencias de tus hijos. En eso hay que darles espacio. También usted debe procurar promover el hecho de que él tome decisiones desde muy pequeño, ¿sí? Decisiones obviamente siempre de acuerdo a su edad, como ponerse los zapatos, amarrarse los cordones, escoger la ropa, no importa que no pegue, ¿sí? Pero que él tenga esa posibilidad, que organice su habitación de acuerdo a su gusto, pero que se asuma la responsabilidad de ella. Si quiere tener una mascota y se puede, que asuma el compromiso de tener una mascota y lo que eso significa. Y en la medida que va pasando los años, usted va a poder ir soltando, ¿verdad? En la medida que usted vea que su hijo es capaz de responder, también debe de generarle retos, debe delegarle funciones, responsabilidades y darle espacio para que las cumpla. De pronto no las va a hacer igual que tú, ni tampoco tienes que exigir que sea igual que como lo harías tú, pero también darle espacio a que él se invente una nueva forma de hacer las cosas, ¿sí? He visto casos tan puntuales como los papás quieren enseñarle a los hijos a cómo se pasa la escoba, o sea, hacen un manual para pasar la escoba en la casa o lavar los platos de tal manera. No, tienes que darle espacio a tus hijos para que lo hagan a su manera, pero que lo hagan. Creativamente, además. Creativa, de pronto se les ocurre otra forma mucho mejor que la de uno. Muy bien. Doctora, muchas gracias. Muy amable, ¿ah? Gracias. Todo lo padre. bueno para usted. Amén, padre, gracias. Y a usted, gracias por estar conmigo esta hora. Hey, te deseo lo mejor. Chao.